Buenos días a todos, espero que me escuchéis bien. Primero de todo, daros las gracias por estar hoy aquí y bienvenidos. Hoy tenemos un webinar muy especial porque vamos a tener una compañía, un invitado muy especial, que es Federico López, que es el Head of Artificial Intelligence en VoiceMod. Os explicaremos luego qué es VoiceMod y lo que hace. Y presentarme yo, por si no me conocéis, mi nombre es David Carro. La idea es que dé pie yo al webinar y os explique el porqué de los agentes IA y los casos de uso que tenemos hoy. Eh, como podéis ver, soy Senior Digital Leader y pertenezco miembro fundador de Foro IA, entre otras cosas. La verdad es que es difícil explicar lo que es el Foro IA, pero es lo primero que me gustaría hacer porque al final es una comunidad de aprendizaje, es una comunidad de aprendizaje donde nos hemos juntado una serie de profesionales de diversas industrias, de diversas empresas, compañías, etcétera. Y el objetivo fundamental que tenemos es el de precisamente eso, aprender y manejarnos en este tsunami de la IA generativa, compartir lo que vamos aprendiendo y diseñar y desarrollar pautas, recomendaciones o estrategias de abordaje para que otros profesionales pues, puedan aprovecharse de ello, ¿no? Y siempre con un foco claro sobre el marketing, la comunicación y la experiencia de cliente. Y como podéis ver en la pantalla, pues las tres grandes palancas son la alfabetización, el conocimiento base para que podamos entender no solo la tecnología, sino cómo aplicar la tecnología a negocio. La aplicación funcional es fundamental de cara sobre todo a mejorar la relación con nuestros clientes, pero también a tener un impacto en la cuenta de resultados. Y el impacto social, porque no olvidamos que tenemos un enfoque de liderazgo humanista utilizando tecnología, ¿vale? Fruto de esta actividad, uno de los documentos que hace un año sacamos fue el primer informe de agentes IA, donde lo que queríamos es, sobre todo, entender el posicionamiento de los agentes dentro de todo el desarrollo de la inteligencia artificial generativa. Tened en cuenta que la inteligencia artificial generativa es un concepto muy crossfuncional, muy vacío. Y precisamente son el concepto de agentes lo que está haciendo que se operativicen algo que sea más fácil de entender y más fácil de implantar en las organizaciones, en las empresas, ¿vale? Entonces, en mayo de este año lanzamos el segundo informe, lo publicamos, donde lo que básicamente hicimos es explicar qué ha pasado en el último año, ¿vale? En el primer informe poníamos las bases, qué es un agente, qué ejemplos hay y qué nivel de madurez había en ese momento, que era bastante bajo en cuanto a madurez, bastante alto en cuanto a reflexión. Y en este segundo informe, pues nos estamos dando cuenta de que hay avance, ¿vale? En estos primeros 10 minutos yo os voy a contar unas pequeñas ideas o reflexiones sobre el informe y la situación de agentes IAS, así como algunas noticias. Y luego en la segunda parte del webinar vamos a hablar con Federico de los casos de uso que ellos están desarrollando en VoiceMod. Ahora os explicaremos qué es VoiceMod. Bueno, primero de todo, si queréis acceder tanto a este informe como al resto, con ese QR podéis acceder a la sección de recursos de Foro IA y gratuitamente podéis acceder a todos los informes que la comunidad está desarrollando. Tenemos acuerdos con la Asociación de Marketing de España y hemos generado un informe muy interesante sobre el marketing con impacto y guía generativa, y también hemos desarrollado acuerdos con la Asociación de Experiencia Cliente y con Corporate Excellence, y con ellos estamos trabajando también bueno, pues en hacer que la IA generativa se conozca y se aplique de manera, como digo, con impacto, con foco, pero también con entendiendo las repercusiones sociales que tiene, ¿vale? Lo primero que hemos visto desde la edición del primer informe a esta segunda edición es que, obviamente, la adopción, el reconocimiento y el interés por parte de las compañías ha subido mucho, ¿vale? Ha subido muchísimo. Y muchas empresas, aunque no lo declaran de una manera pública muy notoria, sí que están empezando a utilizar agentes de inteligencia artificial. Lo que sucede es que muy pocas lo hacen de cara a sus clientes, muy pocas lo están haciendo, sobre todo en entornos B2C, lo están haciendo de cara a sus clientes, sino que lo están utilizando de manera interna, de cara sobre todo a sus agentes de atención al cliente o ventas, y también para automatizar operaciones internas, ¿vale? Ahora el interés está ahí y poco a poco sí que empezamos a ver compañías que empiezan a tener más interés en hacer que sus clientes puedan tener mejores experiencias utilizando este tipo de tecnologías, ¿vale? Lo siguiente que hemos visto también es que el retorno sobre la inversión que se hace, pues no es igual en todas las áreas fundamentalmente, ¿vale? Y fijaros que la primera área o el primer área donde hay más interés y por otro lado también hay más retorno, esas son las áreas tecnológicas, ¿no? Bien relacionadas con la tecnología más core. Estamos hablando de desarrollo de software, operaciones de IT y ciberseguridad, que es donde
hoy en día es donde hay más interés, hay más retorno y está habiendo más desarrollo, ¿vale? Quizá en negocio, estamos en la parte de negocio un pelín más retrasados en cuanto a aplicaciones funcionales y en cuanto a impacto cliente en la parte de atención y en la parte de ventas, ¿vale? Dicho esto, ventas posiblemente sea el área donde menos aplicaciones hay o vamos a decir que menos cobertura de expectativas hay sobre lo que se quiere hacer, ¿vale? Es importante también decir esto, porque este ranking que hemos hecho aquí está basado en el retorno sobre inversión esperado, si se ha cumplido o no en los desarrollos o proyectos o pilotos que se han realizado. Y como podéis ver, es el área tecnológica, luego seguido estrategia. Atención al cliente, sabéis que hay muchísimo interés, sobre todo en la automatización de operaciones de agente, cada vez más. No tanto de cara al cliente, aunque se empiezan a ver casos, pero hay menos. Y en marketing y ventas, marketing mucho en la generación de contenidos y en estudios de mercado. Y en ventas ya es más complicado, porque ya sabéis que al final la venta requiere un human in the loop muy potente y, por tanto, pues hay más procesos de apoyo que realmente de impacto al cliente final, ¿vale? ¿Qué temas están acelerando la agentización en marketing, comunicación y experiencia de cliente? ¿Cuáles son los 6 temas, las 6 palancas que hacen que los agentes de inteligencia artificial realmente sean maduros? Y estamos viendo que además estos 6 factores están evolucionando muy rápidamente en base a los modelos fundacionales y otros desarrollos tecnológicos. Pues primero, como decía, la propia mejora de los modelos fundacionales. Cada 3, 4, 5 meses tenemos una nueva versión que supera la anterior con menor coste unitario por transacción y mayor capacidades, ¿vale? Por otro lado, las capacidades multimodales, ya no tanto que existan, que sabemos que existen, sino que sean capaces de interaccionar entre ellas. Quiero decir, que podamos ser capaces, como puede hacer un agente, de tener una conversación que luego es trasladada a otro canal y, por tanto, recibir un mensaje escrito con esa conversación o continuando esa conversación por un canal escrito, ¿vale? Luego, cuanta más memoria a largo plazo son capaces de desarrollar los modelos, más facilidad tenemos de poder contextualizar, que es el gran tema, de poder contextualizar la conversación y el histórico del cliente, ¿vale? Entonces, esas memorias a largo plazo ya se están potenciando muchísimo y recordad que al principio de todo era muy complicado que un modelo fundacional tuviera memoria. De hecho, ChatGPT no tenía prácticamente memoria. Cada vez que iniciabas un chat empezaba de cero. Hoy en día ya no. Hoy en día ya no. Y el gran foco está en cómo podemos mantener el contexto del cliente de manera que podamos anticiparnos incluso a lo que le sucede, ¿vale? Eso significa también que en cada interacción de información que tenemos con el modelo fundacional queremos ampliar las ventanas de contexto. ¿Esto qué significa? Que puedo darle en ese momento al modelo más información que antes, de manera que pueda procesar más información que antes y tomar decisiones, ¿vale? Esos son los famosos tokens y las ventanas de transacción de tokens pues se están viendo cada vez más ampliadas, ¿no? Lo cual es bueno porque los agentes son más autónomos también y pueden procesar más rápidamente. Y luego, muy importante, los avances de las tecnologías RAG. Bueno, las tecnologías RAG, para los que no sepáis qué significa esto, y lo voy a decir de una manera muy clara y muy sencilla, no son más que pequeños guardarraíles que vamos a poner las organizaciones para que los modelos no tengan alucinaciones. Entonces, lo que hacemos es poner alrededor del modelo funcional una serie de fuentes de datos, de información de nuestra propia compañía, que son accesibles por el agente para validar las respuestas, ¿no? Para evitar riesgos innecesarios, ¿no? Y para ser más precisos, ¿no? Entonces, si tengo una serie de casos de uso que puedo contribuir a que ese modelo, cuando está contestando, pueda validar, puedo evitar que, oye, pues no le envíes esto al cliente, es mejor que hable con un agente porque no está clara la respuesta o porque es arriesgada, ¿vale? Y luego, por último, pues la interoperabilidad entre agentes IA es cada vez más clara, ¿no? Y de hecho hay 2 grandes iniciativas. Una es la Agent to Agent de Google, que ahora hablaremos un poquito más de ella porque se lanzó hace un par de meses, hace 3 meses aproximadamente, y hay más de 50 compañías que están trabajando en ese consorcio, es un consorcio de colaboración, y MCP, el Model Context Protocol, que fue diseñado por Anthropic y que también todas las grandes modelos fundacionales y aplicaciones están trabajando en ello, simplemente para hacer que los agentes puedan colaborar entre ellos o utilizar diferentes modelos fundacionales, ¿vale? Estas 6 palancas son las palancas que nos permiten que los agentes sean cada vez más maduros, trabajen aplicaciones funcionales más complejas y sean cada vez más autónomos. Y la visión de futuro que comentamos en el documento, en el paper, en esta segunda versión del documento de Agentes IA,
Es bastante clara. Realmente cuando agentizamos la relación con el cliente en marketing, comunicación y experiencia, que es a lo que nos enfocamos en el foro IA, pues vemos varios temas. Primero, claro, interacción máquina-máquina. Cómo diseñamos journeys de cliente va a cambiar radicalmente y vamos a empezar a diseñar teniendo en cuenta ese soporte tecnológico que tienen los clientes o directamente para máquinas. Las decisiones de compra cada día van a estar más asistidas. Vamos a reducir el esfuerzo cognitivo de los clientes porque van a disponer de estos asistentes virtuales que van a ayudar a que tomen decisiones más rápidamente y más informadamente. Va a haber un proceso además muy claro, sobre todo con las marcas, de continuidad, de utilidad y de relevancia. Eso significa que las marcas y los clientes vamos a tener una relación que perdura más, porque si les permitimos a las marcas tener esa memoria a largo plazo, ese contexto sobre nosotros, esas relaciones pueden ser más ricas. Pero eso también nos va a traer un ámbito de confianza y de ética por parte de las marcas para poder hacer que nuestros clientes confíen en nosotros, porque al final no es que nos estén dando sus datos, es que cada día nos dan más datos más y más personales aún, sobre todo con gustos, preferencias, etcétera, basándonos en este tipo de tecnologías, ¿no? Que tienen todo el contexto y toda nuestra memoria. Y por último, de puertas adentro, la visión que hay de cara al 2030 es cómo va a ser la relación entre tecnología y negocio. Porque si realmente negocio con lenguaje natural va a empezar a desarrollar este tipo de agentes virtuales, que significa básicamente que negocio va a ser capaz con lenguaje natural de desarrollar software, ¿cuál es el rol de tecnología? ¿Cuál es el rol de negocio? ¿Y cómo vamos a hacer que tecnología sea el habilitador de estas plataformas y negocio tener más independencia para crear esa lógica de negocio vía agentes de inteligencia artificial? Para finalizar esta primera parte, porque estoy deseando dar paso a Federico, a Fede, para que nos cuente los casos de uso, me gusta, y vamos a hacerlo en estos webinars, traer una serie de novedades o noticias que están haciendo evolucionar muy rápidamente los agentes IA. Y ahí podéis ver en pantalla que, bueno, noticias de los últimos 90 días. ¿Y por qué es importante esta noticia de cara a madurez de los agentes IA? Pues primero de todo, como os comentaba antes, Google estrenó hace muy poco, en abril, el protocolo End-to-End, donde ya hay más de 50 compañías, es un consorcio que van a colaborar, entre ellas están compañías tan reconocidas como Salesforce o SAP, ¿no? Entre otras, ¿no? Luego, en la evolución continua de los modelos, no voy a entrar aquí, OpenAI ya sabéis que lanzó 3 y 4 mini en abril, luego por otro lado Gemini 2.5 Pro hace poco, en mayo, y continuamos, ¿no? Y luego, por otro lado, no voy a contar todas las noticias una a una, pero sí enfocarme en cosas como, por ejemplo, Microsoft Copilot Studio está añadiendo capacidad multiagente, ¿no? Para poder diseñar enjambres de agentes y poder trabajar de esa manera. O, por ejemplo, el hecho de que todas las grandes modelos van a trabajar un computer use, una posibilidad de que los modelos sean capaces de manera autónoma de hacer tareas por su cuenta en tu ordenador o con un navegador, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de tener la posibilidad de hacer multiagentes, ¿no? Y cómo no, por si no lo sabéis, seguro que lo sabéis porque ha sido muy, muy comentado, Google ha liberado ya en Estados Unidos y creo que en India también está el AI Mode, que no es más que una pestañita más en el buscador de Google donde vas a tener una especie de agente, una especie de ChatGPT que ya no es un buscador como tal, sino que es una herramienta para dialogar y para ejecutar tareas también, de manera que la idea de Google es moverse poco a poco hacia ese espacio, ¿no? Lo cual es muy inteligente, aunque canibalice su negocio, que sabemos que es el de las búsquedas y la publicidad. Y por último, que esto es muy reciente, Salesforce, que sabéis que está trabajando mucho en la plataforma Agentforce, que son agentes también, ha lanzado una nueva versión con Command Center para permitir controlar y gestionar el enjambre de agentes que se puedan diseñar, ¿vale? Fijaros que Salesforce tiene una visión muy clara de aquí. De hecho, su fundador, Mark Benioff, habla de yo ya no vendo software, yo lo que vendo es digital labor, fuerza de trabajo digital, ¿no? Que son mis agentes, ¿no? Los que pongo en manos de mis clientes a través de mis plataformas, ¿no? Aquí podemos hablar mucho sobre el futuro del SaaS y sobre el futuro del software, ¿no? Y de lo que llamamos aplicaciones. Pero bueno, no es el momento ni el webinar. Eso lo haremos en otro webinar, si queréis, con otro invitado. Bien, comentaros que fruto del lanzamiento de la segunda versión de este informe sobre agentes IA, lanzamos también una herramienta gratuita también para diagnosticar la madurez de vuestra organización en cuanto a la implantación de agentes IA. No es una herramienta que pretenda resolver todos los problemas de consultoría estratégica, es una herramienta que lo que permite es que tengáis un diagnóstico estructurado, que hagáis una reflexión estratégica y que a partir de ahí diseñéis un plan de acción que sea lo más estratégico posible y evitar errores comunes, pues que todos estamos
que todos estamos cometiendo porque todos somos en cierto modo aprendices de brujo con esta tecnología, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hace la herramienta es una web donde podéis entrar, por detrás hay un GPT de OpenAI. Hay un GPT que está configurado y que está diseñado para contestar una serie de preguntas y dialogar con vosotros. Y la idea es que luego al final obtengáis un resultado con ese nivel de madurez, ¿vale? Fijaros que lo que hemos hecho es trabajar 8 dimensiones que creemos que son las clave, que si te haces estas 8 preguntas, realmente te has hecho las preguntas, ¿vale? sobre la implantación de agentes IA en tu organización. La primera es obviamente la estrategia. ¿Para qué quiero implantar esta tecnología? ¿Estoy en el modo disrupción de mejora de ingresos o estoy en el modo de ahorro de costes? ¿En qué modo estoy? El segundo es cómo voy a medir el ROI de la inversión que hago en agentes IA. Esto es interesante porque no es tan sencillo de medir en ocasiones, no es solo ahorro de costes, hay más cosas. El tercero y muy importante que tiene que ver con lo anterior es el gobierno. ¿Cómo voy a gobernar la inversión que voy a hacer en diferentes áreas o en diferentes softwares o en diferentes cambios? Y luego, a partir de ahí, cómo no, en qué estado de salud tengo el gobierno del dato, porque si el dato y la base de datos que tengo no está bien diseñada o no es compliant con requisitos legales y de privacidad, pues voy a tener un problema para poder luego escalar, ¿no? La arquitectura tecnológica es una de las claves también y hoy en día además hay muchísima niebla todavía en torno a por qué caballa puesto, con lo cual la mayoría de las compañías están buscando plataformas abiertas de manera que puedas utilizar diferentes modelos y puedas cambiar. La accesibilidad de la IA, nos referimos a la accesibilidad de tus empleados, del equipo, de la gente que trabaja en tu organización, si es capaz o no de acceder, porque en ocasiones sabéis que no es tan sencillo acceder, esto tiene un coste, a veces hay limitaciones de privacidad y seguridad y eso significa pues que tú quieras hacer algo y no seas capaz de hacerlo, ¿vale? El plan de transición, sobre todo cuando ya empiezas a escalar, ¿cómo es tu transición organizativa? ¿Hasta qué punto has pensado en el impacto que tiene que liberes capacidad de los equipos o que simplemente directamente cambies funciones y roles? Que eso va a pasar. Y por último, guardarraíles. ¿Has pensado en todas las limitaciones, no solo legales y de privacidad, sino de ley de competencia, también de temas laborales e incluso éticas? O sea, cosas que puedas hacer, pero que de cara a un cliente no debas hacer, ¿vale? Bueno, pues este diagnóstico que hemos diseñado con estas 8 variables o dimensiones estratégicas está a vuestra disposición. Lo tenéis también en la zona de recursos de la web. Podéis jugar con él. Podéis jugar con él en la versión móvil o en la versión web, ningún problema. Yo os recomiendo la versión móvil porque podéis dialogar utilizando la voz. Y es más sencillo, más fácil. Y luego, pues lo que hace es que recibís un informe personalizado con una pequeña hoja de ruta y un análisis de madurez. Muy bien, no me quiero pasar más de tiempo porque realmente lo que queremos hacer ahora es pasar a presentaros a Federico López Esquivel, que él es el Head of Inteligencia Artificial en VoiceMod. Él nos va a contar qué es VoiceMod. Federico ya está aquí llegando. Buenos días, Federico, ¿cómo estás? Buenos días. Tenerte por aquí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, David. Encantado de charlar contigo, esta vez en público, y contar un poco las cosas que estamos haciendo, ¿no? Guay. Primero de todo, Fede, ¿qué es VoiceMod? Porque yo creo que los asistentes a este webinar querrán saber a qué os dedicáis y luego ya hablaremos de los casos de uso que vamos a contar. Sí. VoiceMod es un software principalmente para gamers y streamers que lo que hace es convertir su voz a una voz de destino. Es decir, tú por un lado hablas con tu voz y por otro lado suenas como si fueras Donald Trump, ¿no? Al final es una manera de que tienen los gamers y los streamers de comunicarse, de hacer las interacciones más divertidas. Nosotros Genial, somos... casi. Sí, es un nicho en el desarrollo. Por debajo hay modelos de inteligencia artificial y nosotros somos la marca líder en el mundo. Uh-huh. Contigo vamos a ver 2 casos de uso que ahora os contaré, pero antes creo que teníais preparado un vídeo, ¿no? Para contarnos un poquito lo que hacéis. El vídeo está en inglés, pero creo que se entiende bastante bien. Sí, nuestro vídeo es en inglés porque nuestro mercado principalmente es Estados Unidos, aunque vendemos. Back in my day, Genial, pues vamos a ver una just intro. touch the grass. We would also eat it. And kids like you will never know what that's like. Okay, it was just me, all right? Let me tell you what this is about. What you just heard right now was Karen, one out of the 20 brand new AI, high quality, real-time voice changers on VoiceMod. And when I say real-time, I do mean real time. that was Daniel. So while you're talking to your friends on Discord,
You can decide to be Marcus. You can also be Jennifer. But let's start by setting it up properly. In your settings, you want to make sure you selected the right mic. Same thing for your headphones. Click continue. And now we're sure that it's working. Click all done. Of course, use the highest quality mic you can find. Make sure your gain is just right. And make sure you're close enough. About a fist away is what I recommend. And if your current mic doesn't sound great, I'd recommend the Elgato Wave 1, the Elgato Wave 3, or even the Elgato Wave DX. Something you might notice with the AI humans is that you have a pitch option. Agatha, for example, can start all peachy, but as we pitch down, we can tell that she's getting older and older and older. In fact, I think my Agatha could probably beat up your Agatha. And, of course, a little bit of acting will make it sound much more believable. So having over 20 characters with this variation of pitch, it's like you had hundreds. Now the voices were trained with English speakers in mind. Pero si hablo español, puedes entender. Et même quand je parle français, je peux me comprendre. Ouais. You wanna use it in No sé yo si yo soy el target para esta aplicación, pero se me ocurren muchos usos empresariales, si te digo la verdad, ¿no? En marketing, comunicación y en experiencia. Se me ocurren muchísimos. Oye, pues entremos en el tema de los casos de uso, porque vosotros, aparte de trabajar con la IA en vuestro core de producto, también estáis utilizando herramientas y agentes de inteligencia artificial para resolver problemas de clientes, vuestros propios clientes, ¿no? Teniendo en cuenta que además que es un nicho muy peculiar, ¿no? Porque estáis trabajando en un buyer persona que yo creo que es fácilmente digitalizable, pero que también es muy exigente, ¿no? En cuanto a resolver sus problemas. El primer caso de uso es que habéis pasado de contáctame solo si estás absolutamente desesperado para evitar las grandes volumetrías en los procesos de atención al cliente, ¿verdad? Esto es muy típico en las empresas de servicios y utilities, ¿no? Te escondo el formulario de contacto o el teléfono de atención al cliente porque no quiero tener una avalancha o por el coste que supone, y solo aquellos que realmente están totalmente desesperados lo encuentran, ¿no? Y habéis pasado de ese enfoque a un enfoque de a tu disposición en cualquier momento, no me da miedo que contactes conmigo. Sí. En VoiceMod nosotros usamos la IA desde hace muchos años en nuestros productos. Cuando aparece la IA generativa, nosotros tomamos una decisión estratégica de convertirnos en una compañía IA First. Y en ese momento tomamos acción en todos nuestros procesos. Y uno de los procesos donde hay una aplicación más directa y más clara es en atención al cliente, ¿no? Entonces, estas nuevas capacidades nos permiten dar un mucho mejor servicio a nuestros usuarios. Nosotros somos conscientes de nuestras limitaciones en la atención al cliente y decidimos que queremos escalar y planificamos un plan en el que cómo mejorar esta satisfacción pasa claramente por integrar la IA en los procesos. Sí. Entiendo. ¿Y el reto fundamental que encontrasteis fue tecnológico, fue organizativo, ¿cuál fue? El reto es de resistencia al cambio. Es decir, se puede decir que a día de hoy la tecnología en el estado que está es suficiente para la inmensa mayoría de los casos de uso y para atención al cliente, claramente. El principal reto es cambiar la forma de trabajar. Tú tienes equipos que llevan 20 años trabajando de una manera y de repente esperas que en meses cambien su mindset, ¿no? Y ese ha sido el principal reto. Y yo creo que ha sido, en nuestro caso, este ha sido el principal reto, cambiar la forma de pensar y que el equipo pase de pensar que tiene que responder a que tiene que diseñar cómo tienen que ser las respuestas y de que tiene que pasar de ejecutar a diseñar las experiencias. Entiendo. ¿En qué consiste la solución? ¿Cómo la habéis integrado? No desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista más de, ideas que pueden tener gente que está conectada aquí que dice, oye, yo quisiera hacer algo así, ¿que debería conectar con qué? ¿O cómo lo habéis hecho? Vale, en nuestro caso, la arquitectura básicamente se basa en nuestro sistema anterior. Nosotros utilizábamos Zendesk, que es una plataforma de gestión, y sobre esa plataforma hemos integrado todo lo demás, ¿no? Hemos integrado unos agentes que leen de esa plataforma y escriben en esa plataforma. De modo que ahora mismo tenemos los dos procesos en marcha simultáneamente y conviven. Nosotros la lectura lees básicamente los tickets que te entran, lees las automatizaciones, la información con la cual se va a responder
Por otro lado, tenemos una arquitectura de acceso a nuestros datos, datos de operaciones, datos de contabilidad, de modo que recogemos información que necesitamos para responder al usuario y devolvemos la contestación al mismo canal, como si hubiera sido un agente normal. Entiendo. ¿Y hacéis algún tipo de RAG, limitaciones, RAG o validaciones para evitar contestaciones o alucinaciones por parte de... Sí, sí, totalmente. El RAG es una de las bases de cómo contestan nuestros agentes, ¿no? Entonces, hay dos sistemas de RAGs. No voy a poner aquí muy técnico, pero hay uno en el que es una búsqueda semántica, en el que interpretas lo que está preguntando el usuario, y otra que es un poco más la humana, en la que tú como que vas mirando índices. Esto está preguntando algo de contabilidad, algo de tal, y en 2 o 3 pasos identificas dónde encontrar la respuesta, ¿no? Nosotros combinamos, pero nos apoyamos más en la que es más parecida a la humana. Nos dan mejores resultados y sí, al final la respuesta siempre está condicionada por un RAG, de la manera en la que lo comentas. Y desde el punto de vista de vuestro cliente, vuestro usuario, ¿cómo accede a este agente o cómo accede a esta Vale. posibilidad? ¿Cuál es su experiencia? ¿Ha cambiado en algo o es Sí, diferente? sí, sí, sí. Esto ha sido muy interesante porque el usuario que normalmente accede a un panel y responde y mantiene ahí una conversación, de repente la integración de la IA ha empezado poco a poco, ¿no? De repente en su feed de conversación no solo recibe mensajes de nuestro usuario final, sino que de repente empieza a recibir mensajes de la IA en el que le recomienda cómo contestar, en el que le aporta información que va a necesitar para contestar, ¿no? Entonces, esto empieza siendo como un dato añadido, entonces, de repente la gente no tiene que ir a un sistema, a nuestros sistemas de back office para recoger datos y contestar. Se lo ha dado la IA. Y el paso siguiente es empieza a generar las respuestas. Y en este flujo de avance, ¿no? De repente la IA, el agente valora las respuestas de la IA, ¿no? Incorporamos un nuevo, digamos, flujo de datos en la que la gente lee la respuesta de la IA y la valora. Dice, ok, sí, me gusta, o esta respuesta no lo hubiera dado. Entonces, de repente Entiendo. la gente se apoya en la IA para contestar y da feedback a la IA de qué tal lo está haciendo. Sí, sí, entiendo lo que dices, que tiene un pequeño control de calidad incluso en su lado. Y a futuro, ¿qué planteáis hacer? O sea, entiendo que esto ya está en producción, pero ¿queréis hacer más cosas? Sí, sí. Bueno, claramente esto es un plan infinito, ¿no? Porque esto empiezas, digamos, susurrando a la gente. Poco a poco, en algunos verticales de respuestas, empiezas a contestar directamente al usuario. Conforme tus respuestas son correctas, empiezas a responder más preguntas. Y a lo largo del tiempo, tú vas mejorando las respuestas, ¿no? Al final, esto es como mantener tu guía de estilo. Entonces, esto requiere un mantenimiento y una mejora continua, que es el cambio de paradigma de los equipos de soporte, es de contestar a ir mejorando permanentemente e ir incorporando nuevas cuestiones, ¿no? En nuestra visión, a no tan largo plazo, en esta que comentabas de, en vez de esconder nuestras respuestas, nuestra ayuda a ofrecernos, queremos pasar de ser reactivos a proactivos. No sé si recordáis aquella mala experiencia que teníamos con Word, ¿no? El Clippy, que te salía Clippy y que te molestaba. Pues nuestro camino es ese Clippy, pero inteligente, ¿no? Es decir, Pero bien hecho. nosotros vamos a incorporar esos agentes en el software, de modo que de manera reactiva, teniendo el log de lo que está pasando por debajo, sin que el usuario necesariamente tenga que saber qué ha pasado, podemos Sí, sí, hacer sí. las respuestas. ¿Y tenéis datos de impacto a clientes, cómo ha Sí, impactado sí, y qué ratios o qué KPIs positivos habéis conseguido? sí, sí, sí. Aquí somos agresivos, ¿no? Nosotros tenemos un ratio de medición de éxito de
inicial, el humano está en un 81%. Lanzamos las primeras IAs con ratios que estaban en el 60%, un poco para intentar entender realmente cuál era y con la evolución, ¿no?, de cómo va yendo, estamos ahora en ratios similares al humano. O sea que también hay que entender que nosotros hay sectores o preguntas, tipo de terminologías en las que estamos peor y otras terminologías en las que estamos a la par o mejor, ¿no? Entonces, nosotros vamos seleccionando las respuestas que automatizamos conforme vamos llegando al punto de calidad. Está genial y además has tocado un tema clave que es el tema de transición organizativa, puestos y funciones que hemos comentado antes en el asistente, ¿no? Una de las dimensiones estratégicas, porque lo que está sucediendo es que por introducir esta tecnología, y tú lo comentabas al principio con la gestión del cambio, ya no es un tema de que se libere capacidad de agentes, ¿no? Es que el rol que tenían estas personas cambia radicalmente a diseñar, y lo has explicado muy bien, el proceso, ¿no? No tanto a diseñar la respuesta, sino a diseñar cómo se va a contestar. Y eso es un cambio de paradigma total en cuanto a funciones de atención al cliente en este caso. Pero vamos, que va a pasar igual con ventas y con otros procesos, lo vemos venir. Sí. Eso, los roles, fíjate, los roles, ya no son los roles operativos, sino los de tecnología, ¿no? Tú que estás ahí siempre en el lado techie, de repente, ¿cómo se va a repartir, ¿no? ¿Cómo se va a repartir ese diseño tecnológico? Porque ahora ya la tecnología, comentabas, se mezcla con la operativa, ¿no? Correcto. Tenemos un segundo caso, antes de dar paso a preguntas de la audiencia. El segundo caso es cómo habéis escalado un canal de marketing. Pues vosotros tenéis un proceso de captación y gestión de influencers que es importante para daros notoriedad y para hacer mayor penetración del producto. Ahora nos vas a explicar en qué consiste el proceso. Y resulta que habéis metido ahí también un agente que se está dedicando a identificar a los influencers y a contactar con ellos. ¿Nos lo puedes contar? Sí, ahí para nosotros somos un producto B2C centrado para gamers y streamers, ¿no? Entonces, los influencers en el mundo gaming crean contenido y este contenido lo crean para su público, que es básicamente el nuestro, ¿de acuerdo? Coincidimos en un target, el mismo target, y nuestro producto les ayuda a estos influencers a generar contenidos, porque hace sus interacciones más divertidas y entonces tenemos un match muy importante. Entonces, nosotros llegamos a acuerdos con influencers, de modo que los influencers promocionan nuestra marca, nos generan ventas y nosotros a cambio retribuimos a los influencers, ¿no? Esto es un canal. Entonces, la gestión de estos influencers es muy manual. Tradicionalmente hay un equipo que se encarga de identificarlos, contactarlos, hacerles el onboarding, seguirlos y luego toda la gestión administrativa, ¿no? Esto es totalmente automatizable con los agentes hoy, ¿no? Entonces, de nuevo, primer paso, cambiar la cultura y los procesos, ¿no? Lo que hablábamos, no, el cambio cultural no se produce en la compañía completa, se produce por los equipos. Entonces, cuando ya tenemos al equipo de atención al cliente convencido, ahora tenemos que ir a convencer al equipo de influencers, ¿no? Y bueno, esto es poco a poco, la cultura avanza, pero realmente es... entonces, una vez que está este equipo convencido, y empieza a ganar confianza, ¿no? Los equipos, los responsables, tú que sabes de esto, cuando tú eres responsable de algo, dejar esa responsabilidad a otro, cuando es tuya, decir, no, ya esto me lo va a hacer la IA. ¿Y si falla qué? ¿A quién van a llamar? Al final hay objetivos, tienes que alcanzar objetivos, tienes que alcanzar una serie de KPIs y está claro que no te lanzas en brazos de la tecnología tan fácilmente. Claro, entonces ahí, de nuevo, esos pasitos poco a poco, ¿no? De repente hacemos pasos híbridos, empezamos a implementar cuestiones híbridas en las que se mezcla el humano, que sigue estando al control, con los agentes y según se va ganando confianza, ¿no? ¿Sí? Entonces, el proceso, sí, perdona. No, iba a decir eso, que el Human in the Loop sigue siendo clave todavía. Da confianza interna a la organización, pero también te da cierto nivel de seguridad de que las cosas están pasando bien. Sí, yo creo que en estos pasos iniciales
clarísimamente, pero creo que al final, en los pasos finales, el equilibrio será distinto, pero va a haber siempre unos procesos híbridos. Siempre. Pues, iba a recordar a la gente que nos escucha que si quieren hacer alguna pregunta tienen la zona de comentarios para dejarla, ¿vale? Y luego las vamos a atender, ¿vale? Mientras tanto, yo quería comentarte, en este punto, ¿habéis utilizado alguna tecnología específica para poder hacer ese análisis o scrapping de contenidos, de influencers? Bueno, primero entiendo que tenéis que identificar qué contenidos o qué juegos están emergiendo y quiénes son los influencers, ¿no? Efectivamente, ahí hay una etapa de, primero, identificar a qué influencers queremos contactar, después conseguir el canal de contacto con ellos, un segundo paso que es entender cuál es el tono o cuál es la manera en la que la gente debe comunicarse con ellos, cuál es el tono de comunicación. Y por último, pues ya es establecer las relaciones y hacer onboarding, ¿no? Entonces, en cada una de estas partes tenemos distintas tecnologías, ¿no? Nosotros tenemos un framework sobre el que apoyamos. El framework de IA, al final, se basa en los modelos fundacionales, tanto de Gemini como OpenAI. Tenemos modelos también un poco más frikis, como Grok, por ejemplo. Nosotros utilizamos modelos como nuestro canal de comunicación, nuestra comunicación es muy fresca. Es decir, nosotros hablamos con chavales de 15 a 25. Y OpenAI tiene un tono un poco institucional. Sin embargo, hay otros modelos. Y algo pelota, diría yo, pero. Efectivamente, un poco repelentillo. Y es un trabajo, posiblemente uno de los grandes trabajos es conseguir que hable en el tono que tú quieres, ¿vale? Pero es sustancialmente más difícil hacerlo con modelos que tienen muchas capas de muchos guardrails, ¿no? De fábrica. Esos controles. Y entonces conseguir que esa persona hable de otra manera es muy difícil, o ese agente. Sin embargo, conseguirlo con agentes que son más libres es mucho más fácil, ¿no? Entonces, Sí. Cada agente tiene su rol aquí, ¿no? Está el agente reflexivo, que analiza el dato, que estructura qué es lo que se tiene que decir, en qué orden, y luego está el fresco, que va y lo suelta. Entonces, tenemos esta parte de agentes de multiagentes y luego tenemos la parte ya de interacción con Internet, por ejemplo, ¿no? Plataforma de... Sí. Y te iba a preguntar, a nivel de experiencia del influencer, ¿cómo interacciona con estos agentes? O sea, ¿cómo es la flujo, experiencia? de repente... ¿Qué ven? ¿Qué diferencias hay con respecto a lo que se hacían? Claro, nosotros tenemos distintas... El influencer no nota ninguna diferencia, ¿vale? O sea, el que nota la diferencia es el responsable que tiene que hacerlo, porque ya no lo tiene que hacer, ¿no? Pero el influencer no nota ninguna diferencia. Para él es simplemente o un mensaje directo o una mención, ¿no? Nosotros trabajamos de modo que nuestras redes sociales le hacen una mención a aquel influencer y como nuestra marca ya es reconocida, a él le interesa y se establece ya una conversación, ¿vale? Y de nuevo hay distintos niveles de automatizaciones, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en proceso, digamos, en los procesos iniciales y en pruebas en los siguientes, ¿no? En el que es más una labor exploratoria y de primer contacto, pero en nuestro objetivo a largo plazo es que no solo se termine haciendo el onboarding, sino un seguimiento, ¿no? A lo largo del tiempo de la evolución de la relación con ese influencer, recordándole nuevos productos, ocasiones, ¿no? Para estar on top of the mind. Sí, hacer toda la relación con ese influencer. Es marketing relacional realmente lo que estoy diseñando, pero de manera automatizada. Y entonces, ¿qué cambios de funciones o de rol estáis viendo en los equipos que llevan esto? De nuevo, es el diseño, ¿no? Pasas de hacerlo a diseñar lo que hay que hacer, ¿no? Y hay cambios en los procesos porque como ahora puedes hacer mucho más, ¿no? Es decir, el responsable de esta labor, si antes podía hacer 10, al final de este proceso va a poder hacer 100. Y eso
cambia, no es solo hacer más, sino que es un cambio en la arquitectura, hay que cambiar formas de hacer cosas, que antes era asumible hacer a mano alguna labor y ahora pues seleccionas, por ejemplo, plataformas de gestión de influencers que puedas manejar por APIs, por ejemplo, ¿no? De manera programática. Ya no es impensable entrar en una plataforma en la que no pueda gestionar la gente directamente, que tenga que ir humano, porque entonces el momento en que tienes un eslabón de tu cadena que no se suma a la automatización, se rompe la cadena. Se rompe la cadena. Sí. No. Y en cuanto a resultados, ¿tenéis ya información de impactos o de no sé, Sí. capacidad que se libera o tiempos que se ahorran? Nosotros de momento hemos mejorado en un 20% hemos reducido un 20% el tiempo que dedicamos a estas labores. O sea, y estamos en las fases iniciales de escalado de esto, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos en esa fase de evaluación en el que los responsables de esto están evaluando cómo funciona, cuál debería de ser, ajustando y con el objetivo de escalar. Esto es uno de nuestros objetivos estratégicos, escalar este canal en los próximos meses. Y de hecho veo y oigo que ya hay muchos procesos en prototipo, algunos están en pruebas, que es muy parecido a lo que hacéis de outbound para clientes B2B. Realmente es un proceso muy parecido, ¿no? Cómo identificar leads en el ámbito de empresa, B2B, venta empresa, cómo esa información luego empezar a nutrirla para tener un lead que empieza a tener un proceso nurturing y luego a partir de ahí cómo gestionar esa información para contactarles con la información más relevante en el momento más adecuado, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de CRMs que están conectando con pasarelas de voz que hacen llamadas, con pasarelas de agentes que te escriben, con procesos más automatizados. Es verdad que no tanto en gran empresa, yo estoy viendo más innovación en empresa mediana, incluso startups, pero es algo que tarde o temprano llega. De hecho, Agentforce, lo que está montando en Salesforce es eso, no es otra idea, ¿no? Es automatizar todo el proceso de atención y venta. Sí, claramente esto va a ir incorporándose poco a poco en cada uno. Yo os anticipo, yo diría que en 2025 la mayor parte de nosotros ya ha recibido una llamada de una IA, ¿no? Si ahora ya recibes llamadas de locuciones, llamadas mucho más, digamos, pensadas, atribuidas, van a estar a orden del día. Y eso nos lleva a algo que comentabas, ¿no, David? Que es que no va a tardar mucho en que todos nosotros tengamos en nuestro móvil otro agente que conteste las llamadas y que se entere de qué quiere ese número que te llama que no sabes cuál es. Que te lo sí, bien. filtre. ¿Qué quieres? Totalmente. Sí. Que empecemos a diseñar procesos para máquinas realmente, que es lo que está pasando en tu organización ahora mismo, ¿no? Efectivamente. Sí. Oye, y a futuro con esto lo que queréis hacer entonces, como decís, es automatizar todo el proceso, generar más volumen, hasta el punto que, claro, como vuestros influencers empiecen como dices tú, a implantar sus propios agentes, puede empezar a ser muy divertido, ¿no? Esto es un camino. De hecho, muchos de estos influencers están usando ya herramientas así ya para hacer todo. Claro. Esto es imparable que en los marketplaces hayan agentes a los dos lados. Es imparable. Y bueno, esto es una cuestión que es el diseño de esta nueva realidad a la que vamos. Va a ser interesante porque, claro, estamos dándole desde el lado del comprador, le estás dando mucho poder, ¿no? Tú hablabas de reducir la carga cognitiva, Sí. que está muy bien dicho, y está en una explicación muy buena, y va a ocurrir. Entonces ahí, fijaros qué atribuciones le estás dando a esa IA. Sí. Está claro que hoy en día vivimos en la economía de la atención de los clientes, da igual sea B2B, B2C, no tenemos tiempo ni capacidad cognitiva como para atender a las marcas.
Y entonces vamos a tener una serie de asistentes que van a filtrar aún más en base a nuestros criterios a quién queremos prestar atención y a quién no. Es así, porque estamos infoxicados en demasiado estímulo, tanto publicitario como comercial, como de información útil. Absolutamente. Oye, si te parece, por la hora que es, vamos a ver si hay alguna pregunta en el foro. Creo que sí, creo que en comentarios hay una pregunta de José Félix Rodríguez Antón, encantado José Félix, y nos pregunta varias cosas. A ver, ¿qué porcentaje de agentes IA están creándose en las empresas? De momento sí que ve él que hay agentes técnicos que están usando las herramientas de IA, los agentes como herramientas, ¿no? Como herramienta entiendo de productividad personal y sobre todo en el ámbito de operación y software. ¿Tú eso cómo lo ves? Y ya, Sí, ahora si quieres sí. doy mi opinión. Claro, yo creo que hay varias ganancias de productividad, ¿no? Una productividad personal, que cada uno de nosotros con su ChatGPT o el que use mejora, y luego están las ganancias, digamos, estructurales, ¿no? En la que se entra un agente en un proceso. Y mi experiencia es que todavía la inmensa mayoría de las empresas no han implantado nada, con lo cual, pero también que la inmensa mayoría de las empresas están analizando cómo implantarlo, ¿no? VoiceNote es algo bastante especial porque nosotros somos una empresa totalmente digital, ¿no? Entonces somos IA first y bastante avanzados Pero yo no sé, David, ¿tú conoces un poco más el mundo empresarial Sí, o sea, posiblemente? O sea, estoy de acuerdo con lo que dice José Félix porque es lo que hemos comentado al comienzo de este webinar, ¿no? Que lo que son la cobertura de expectativas de retorno. Estamos hablando de retorno financiero, ¿eh? O sea, muy claro. Yo espero esto, que se viene o no. Resulta que las áreas técnicas es donde realmente están empezando los brotes verdes, tanto en la capacidad de productividad de desarrollo de software, como operación y mantenimiento de sistemas, como la parte de ciberseguridad y de compliance. Y ahí donde más automatización está habiendo. No sé si son agentes puros o autónomos todavía, pues yo creo que todavía en algunos casos estamos lejos. Donde se ve más innovaciones en las pequeñas y medianas empresas. Curiosamente son las que menos recursos tienen para hacer cosas, pero son las que tienen más agilidad para hacerlas, ¿no? Entonces ahí se está viendo más innovación. Y lo que creo que sí que es importante destacar es que lo que se cuenta en este estudio es que es sobre todo en áreas donde se genera producto nuevo o desarrollo de software nuevo. Quiero decir, que cuando tienes una capa de legacy es mucho más difícil automatizar ese proceso de desarrollo de software o de mantenimiento utilizando este tipo de agentes. Es más complicado porque hay, no digo que sea imposible, ¿no? Pero no puedes dejar tanta autonomía, ¿no? Sobre todo por la deuda técnica y por los problemas que puedes generar. Pero efectivamente en las áreas técnicas hay mucho. Sí que en atención al cliente, que es otra de las cosas que se comentaba, en atención al cliente sí que se están haciendo muchas cosas, pero son de back office. O sea, el cliente no las está viendo todavía en modo volumen, quiero decir, ¿vale? Me ha gustado mucho el titular que has dado. Dice, en 2025 todo el mundo va a recibir una llamada de un agente IA. Posiblemente sí, pero van a ser llamadas muy simples, van a ser llamadas muy de monitorización de operaciones o de control o de información, ¿vale? Cuando estamos hablando de un caso complejo, incidencia que requiere mucho contexto y mucha memoria a largo plazo, todavía no estamos ahí para dejar una IA que gestione esto directamente con un cliente, sobre todo en empresas grandes, ¿vale? Y luego, por otro lado, comentaba también José Félix que tú hablabas del uso en ciberseguridad y cómo está el uso en compliance, también decía, en cuanto a la IA, ¿no? Claro, la regulación aquí está cambiando cada 6 meses. O sea, cambia antes de que entre en vigor. Entonces, a mí no hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Y entiendo que las empresas grandes tienen más dificultades para adaptarse a esto. Las empresas más pequeñas tienen menos regulación, menos obligaciones, es más fácil, ¿no? Y se resolverá a lo largo de los próximos meses, supongo, años. Estamos en los inicios de esto, ¿no? Sí. Aparte de ciberseguridad, eso es hay productos específicos para esto de IA, ¿no? O sea que cada vez más y con resultados espectaculares. Sí. No sé si hay otra pregunta, pero bueno, iba a comentar que es importante destacar, como tú bien dices, que estamos en las primeras fases de la implantación de este tipo de tecnología, ¿vale? Entonces, que al final yo creo que la disrupción realmente está por llegar. Ahora hay muchísima niebla, ¿no? Fijaros que las 8 dimensiones que he contado antes, que están detrás del asistente que te ayuda con el nivel de madurez de tu organización,
de lo que estamos hablando es de todas ellas. Si te das cuenta, hemos hablado de transición organizativa, hemos hablado de accesibilidad de los empleados y cambio de roles, hemos hablado de toda la parte de guardarraíles éticos, legales y de privacidad. Hemos hablado también, cómo no, que lo menciono ya ahora, del gobierno del dato. Uno de los grandes problemas que tienen las grandes compañías es, para poder escalar procesos, necesitan tener muy, muy limpio y muy gestionado el dato. Sobre todo por temas de privacidad y transparencia, ¿no? No solo por temas de privacidad, la GDPR, sino también la nueva ley de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esos son grandes problemas ahora mismo que hay, ¿no? Muchas compañías dicen, primero tengo que resolver cómo voy a tener la data, dónde la migro, dónde la voy a tener accesible, o cómo la voy a gestionar. O si me desacoplo del lío que tengo y lo que establezco es una capa que me controle el acceso a la información, y luego a partir de ahí ver qué voy a generar. Y esto está limitando mucho el desarrollo y la implantación de agentes y a escala. Hablamos de escala. Bueno. Hay una pregunta que nos dice, ¿cómo habéis abordado ese cambio de mindset de los equipos en la práctica? ¿Y qué hacéis o qué acciones habéis puesto en marcha internamente? ¿No? Gestión del cambio, ¿no? Cultura, personas, emociones. Claro, ahí yo creo que hay un dato que yo creo que sí que fue un punto muy diferencial. Desde el principio siempre ha sido explicar, digamos, intentar exponer el plan que queremos hacer, intentar estar alineados. Pero es normal que al principio siempre haya un poco de recelo, ¿no? Porque esto es una tecnología que puede desplazarnos a todos nosotros. Que ninguno de nosotros está aquí exento de que llegue una IA y haga mejor que tu trabajo, ¿no? 100%. Y quizás el punto clave donde hubo un cambio es cuando empezamos hicimos una formación de cómo funciona esto y ellos empezaron a trabajar en el diseño de cómo tendría que ser la experiencia. Y ahí de repente se dieron cuenta de que realmente tienen un papel. O sea, hay un papel ahí que alguien tiene que hacer eso que les estábamos empezando a encargar. Y cuando vieron aquello, fue un cambio sustancial. Que yo ahora voy a dedicarme a esto. Y de repente, eso fue, yo creo que un cambio, porque es mucho más el trabajo, muchas veces mucho mejor diseñar lo que hay que hacer que hacerlo. Es un trabajo más rico. Más rico, más creativo. Y ahí hubo un cambio muy importante. Para nosotros yo creo que cuanto antes puedas llevar a los equipos a empezar a incorporarlos en el diseño de lo que van a tener que hacer después, pues les va a ayudar a entender cuál va a ser su cambio, el cambio de valor personal en la nueva realidad, ¿no? 100%, está clarísimo. Hay una última pregunta, estoy mirando el reloj también porque tenemos que finalizar a las 10:30. Dice que se mencionaba la diferencia entre empresas grandes y pequeñas en cuanto al compliance, pero ¿y en cuanto a la tecnología? ¿Cómo de accesible y útil están estas soluciones de agentes IA en empresas pequeñas y medianas versus a las grandes, ¿no? Bueno, fíjate, pensando en el tejido empresarial español, que efectivamente es fundamentalmente pyme. Sí, sí. Pero yo creo que ahí la base es, si partimos de que la complejidad no es técnica, sino que es, digamos, de resistencia al cambio y de compliance, las empresas pequeñas tienen menos recursos, pero como la tecnología es fácil, lo van a tener más sencillo, ¿no? Este es un poco es una tecnología muy... en esencia es sencilla, ¿no? Todavía hay desconocimiento, pero es sencilla y yo creo que van a tener facilidades para integrarse. Sí. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Las grandes compañías tienen mochilas llenas de cosas, ¿no? Desde legacies hasta el data governance no está 100% pulido. Temas regulatorios también. Pueden tener incluso una base de clientes cuya a nivel reputacional y a nivel de asunción de riesgos hace que, cuidado, tengo un revenue stream aquí que no puedo tocar, y eso hace que seas más conservador y que vayas más despacio. No significa que no haya esa evolución, yo creo que la va a haber, pero que necesites más ayuda y que lo hagas paso a paso. Mientras que efectivamente las pequeñas compañías no es que tengan menos que perder, pero bueno, asumen riesgos mayores y tienen más flexibilidad a la hora de moverse. 100% de acuerdo. Oye, pues con esto yo creo que podemos cerrar. Me quedo con una frase de nuevo que has comentado y es, en 2025 todos vamos a recibir una llamada de un agente IA. Efectivamente, y posiblemente en los próximos años todos tengamos un agente IA que haga llamadas.
en nuestro nombre, ¿vale? Eso va a ser también muy divertido. Agradecerte, Federico, que hayas estado con nosotros y nos hayas contado los 2 casos de VoiceBot. Además, una compañía, por lo que estoy viendo, es súper innovadora y con un buyer persona y un segmento muy, muy proclive, ¿no? a jugar con esto. Y agradecer a todos los que nos habéis seguido hoy, pues que hayáis estado aquí. Recordaros que en Foroya tenemos, en la web foroya.es, tenemos los recursos que os he mencionado antes y estar atentos para nuevos eventos y nuevos webinars. Encantados. Un saludo a todos y buen día. Hasta luego. Gracias, Fede. Un abrazo.